y con lo que quisiera dar la cálida bienvenida también, agradeciendo a la doctora Campos, darle la bienvenida a la doctora María Delfina Beiraré, rectora de la Universidad Nacional del Noreste de Argentina. La doctora Beiraré es la primera mujer que ocupó dicho cargo en los 57 años de vida institucional de esta universidad. Además, es la presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional del CIN, que nuclea a universidades nacionales, provinciales y otros institutos universitarios. Será muy valioso, doctora, contar con su experiencia aquí. Bienvenida. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor compartir este panel con rectores y la rectora de diferentes lugares, y particularmente agradecer a la Asociación de Universidades que organizó este evento y me invitó a participar. Actualmente he terminado mi mandato como presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional, pero presido la Comisión de Asuntos Académicos del CIN y, bueno, y comparto esas funciones con la función de rectora de esta Universidad Nacional del Nordeste, que está ubicada justamente en esa región de Argentina, próxima a las fronteras con Paraguay, con Uruguay y con Brasil, ¿no? Así que también mi universidad tiene un fuerte sentido de integración regional con los países del Mercosur y de América Latina y el Caribe particularmente. Quería compartir con ustedes una presentación para organizar mejor a ver si allí se ve. Quería en primer lugar, bueno, señalar, por supuesto que la pandemia, que estamos viviendo marca sin dudas un antes y un después en la historia global y particularmente en la vida institucional de nuestras comunidades. Y en esto no queda al margen la situación de las universidades, ¿no? Y yo creo que en este sentido la experiencia que venimos transitando nos muestra que las universidades, voy a hablar en particular, por supuesto, de las universidades argentinas, hemos estado, creo, a la altura de las circunstancias de esta crisis humanitaria, como bien se describía en la exposición de la rectora que me antecedió. Y la emergencia sanitaria se produjo en el inicio del ciclo académico en nuestro país, y esto obviamente modificó y nos puso a todos los que tenemos funciones de conducción, y en mi caso estaba en la doble función de presidir el sistema universitario público argentino y la conducción de mi propia universidad. Yo quería solo compartir con ustedes, porque bien se señalaba acá que la situación de la gobernanza, y podemos hablar de una gobernanza externa, ¿no? La gobernanza del sistema universitario y la gobernanza interna que corresponde a las funciones específicas o internas dentro de una universidad, están, como bien se señalaba acá, caracterizadas también por cómo se da la estructuración del sistema universitario. En el caso de Argentina, aquí en esta presentación que estoy mostrando, estamos integrados por unas 66 instituciones públicas que representan a un poquito más del 80% de la matrícula universitaria del país. Y este sistema público, mayoritariamente público, está distribuido en todo el territorio nacional. Abarca toda la gran región, ¿no? Y todo el extenso territorio que tiene Argentina. Un sistema que nuclea a unos 2.200.000 estudiantes, de los cuales 1.600.000 concurren a instituciones públicas, a nuestras universidades nacionales,
universidades que están también caracterizadas y en el identitario de la reforma universitaria como universidades autónomas, autárquicas en relación a la toma de decisiones sobre la administración de los recursos presupuestarios, universidades que son gratuitas y universidades que son cogobernadas, es decir, que nuestros órganos de gobierno involucra la participación de docentes, estudiantes, personal no docente, administrativo, de servicios y graduados, y somos universidades de acceso abierto. En relación a la gobernanza del sistema, solo mencionar aquí algunos de los principales organismos que están coordinados y articulados en la fijación de políticas que organizan la estructura y la orientación del sistema universitario, ¿no? Por una parte, las universidades, como bien lo señalaba, autónomas, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, los consejos regionales de planificación de la educación superior, en la que están integrados ministerios de educación de las diferentes provincias, universidades públicas y privadas organizadas por regiones, el Ministerio de Educación de la Nación, con un órgano específico que es la Secretaría de Políticas Universitarias, el Consejo de Universidades, que es un órgano de integración de las universidades públicas y privadas, y el Consejo Federal de Educación, que es el organismo que coordina la política del sistema educativo en todos sus niveles y donde las universidades tenemos también una participación. ¿Cuál es el contexto para la gestión que nos ha tocado en la pandemia? Por una parte, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la incertidumbre, pero la magnitud de la incertidumbre y de la inmediatez, ¿no?, de este proceso que se vivió a partir de marzo del año pasado ha significado una experiencia de máxima tensión, obviamente, por la falta y la imposibilidad de transitarlo con algún nivel de planificación, ¿no?, y de previsión. Por otra parte, significó una experiencia disruptiva, no solamente por este componente de no poder programar, ¿no?, la acción o la planificación de las decisiones que debíamos tomar, sino también por una característica que marca también el sistema universitario de Argentina y que tiene que ver con un sistema predominantemente presencial, ¿no? Solo el 4% de la oferta educativa de nivel superior de Argentina hasta el momento de la pandemia se desarrollaba de forma a distancia, ¿no? De manera que esto ha sido, sí, significativa, una experiencia disruptiva, sobre todo por la imposibilidad del trabajo presencial en todos los órdenes y en todas las funciones de la universidad. También afrontando dificultades en la situación económica y presupuestaria. El año 2020 significó, digamos, la decisión del Gobierno Nacional de Argentina de prorrogar el presupuesto aprobado para el Estado Nacional, el presupuesto aprobado en el 2019. De manera que las universidades trabajamos con un presupuesto para lo que significaban gastos de funcionamiento, inversiones y sostenimiento de las instituciones, no salarios, y eso corre por otras decisiones que tienen que ver con comisiones paritarias nacionales, pero creo que la situación económica también marcaba
una limitante en relación a la disponibilidad de recursos para afrontar las necesidades de la pandemia, ¿no? Y por otra parte, el inicio de una nueva gestión de gobierno en el Estado Nacional, con cambios políticos, que eso también significa una necesidad de adecuación y de adaptación, no solamente a las políticas, a las nuevas decisiones que se toman en relación y que impactan obviamente en el funcionamiento y en las expectativas sobre la actividad universitaria, sino también cambios en las estructuras de gestión del Estado Nacional. Por otra parte, también un incremento en las demandas sociales hacia las universidades, demandas sociales específicas derivadas de la pandemia. Por una parte, directamente vinculadas con la situación o las necesidades de la situación sanitaria, pero también con las consecuencias que la pandemia comenzó a evidenciar ya muy rápidamente en los primeros meses de desarrollo de estos procesos. Me refiero a consecuencias en la cuestión social, en la vulnerabilidad de algunos sectores, en el desarrollo y en la garantía de derechos en muy diversos órdenes de la vida cívica y de la vida institucional. Y por otra parte, este escenario, ¿no es cierto?, caracterizado como incierto y también amenazante, requiriendo, como bien se señaló también en las exposiciones anteriores, una respuesta proactiva y el diseño de nuevas estrategias para garantizar el pleno funcionamiento de una organización tan compleja, tan diversa y tan heterogénea como son nuestras universidades. Aquí se han presentado también definiciones y conceptualizaciones sobre gobernanza, en lo que hace a nuestras funciones de conducción. En este caso, me parece que hay dos preguntas que pueden servir para organizar o orientar también el modo en que hemos podido trabajar en este contexto. Por un lado, de qué manera se ha dado el ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa para coordinar el sistema de educación superior, ¿no? ¿Qué estrategias hemos desarrollado en el conjunto del sistema? Y también qué mecanismos y qué procesos se pusieron en juego para articular los diversos intereses y necesidades de los actores que intervienen en el sistema y en la vida de las instituciones. Actores que no obviamente se reducen a quienes integramos las comunidades universitarias, sino fundamentalmente, y en esta etapa de la pandemia, la articulación, la coordinación y la capacidad de respuesta que podamos tener en la relación con los gobiernos locales, con las asociaciones de la sociedad civil, con organizaciones no gubernamentales y con diferentes sectores de la población que han requerido y han demandado un aporte y una contribución de las universidades. Yo voy a mencionar muy rápidamente aquí algunos aspectos que han tenido que ver con cómo se desarrolló y qué tipo de acciones tuvimos que impulsar frente a la pandemia, ¿no? Por un lado, como acá se ha señalado, una transformación y una adaptación acelerada de nuestras instituciones a este nuevo contexto que he mencionado. Por otro lado, apelar a recursos excepcionales para garantizar, por una parte, la seguridad sanitaria de nuestra propia comunidad, la salud, ¿no?, y la vida de nuestros estudiantes, docentes, no docentes, pero también garantizar el derecho a la educación superior y garantizar el pleno funcionamiento institucional, ¿no?, de las funciones de investigación, de vinculación y transferencia, de extensión universitaria. Lo más
digamos, notorio fue la posibilidad de migrar en cortos tiempos a la educación, digamos, dando continuidad pedagógica, ¿no?, al funcionamiento académico de la universidad a través del uso intensivo de la educación a distancia en emergencia, ¿no? El uso intensivo de las nuevas tecnologías. Y aquí debo señalar que uno de los aspectos importantes también del desarrollo del sistema universitario de Argentina es que contamos con sistemas de información integrados y comunes para todas las universidades públicas y también privadas. Y estos sistemas de información, sistemas de gestión para las universidades han sido de una gran utilidad justamente para garantizar el funcionamiento pleno, administrativo y de gestión. Uno de los problemas fundamentales es la evidencia y la atención a la brecha digital y a la inclusión social con esta brecha digital, ¿no? Que no solamente tiene que ver con la capacidad, económica de acceder a los recursos de las tecnologías, sino también a cómo está diseñada la conectividad y la calidad de la conectividad en todo el territorio nacional. Como ocurre en muchos de nuestros países de América Latina, la fuerte concentración en las capitales hace que las condiciones de accesibilidad a la conectividad también se vea dificultada en regiones más alejadas de los grandes centros urbanos y de la concentración económica que se produce en las grandes capitales del país. Por otra parte, también la fuerte demanda de respuestas y además el enorme compromiso social que nuestras universidades tienen, hicieron que también nuestros grupos de investigación, nuestros equipos de innovación tecnológica redireccionaran sus proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico para generar también adecuaciones y adaptaciones locales y producción de insumos críticos para atender la emergencia sanitaria, ¿no? Se ha brindado asistencia técnica, se han generado conocimientos y estrategias y alternativas también sanitarias para la prevención, para los tratamientos y para los diagnósticos. Muchos de nuestros laboratorios y nuestros centros de investigación han sido los lugares señalados y elegidos por el Estado Nacional para poder garantizar una descentralización de los servicios de diagnóstico de COVID en todo el país, ¿no? Y en eso las universidades hemos estado en primer lugar justamente por contar con una masa crítica de expertos en diferentes áreas del conocimiento, como es la biología molecular, y en nuestros laboratorios están también actualmente llevando adelante los procesos de secuenciación del virus para identificar cepas que circulan en diferentes partes del territorio. Las universidades argentinas concentran el 70% de los investigadores e investigadoras del país, de manera que por eso señalo que allí ha habido una enorme respuesta también y actividad y dinámica de trabajo en el orden de la atención de esta pandemia. Los hospitales universitarios también han sido centros de atención, y esto creo que también ha, digamos, fortalecido de alguna manera este fuerte compromiso social y de articulación con el Estado, con el territorio y con la sociedad, poniéndole una visibilidad al trabajo de las universidades que
que creo que en otros contextos no hemos tenido en esta dimensión, ¿no? Sin duda, la pandemia también nos implica diseñar nuevos modos de funcionamiento, y creo que en este sentido muchos de estos cambios y estas adecuaciones han significado también un salto cualitativo en la manera en que las universidades estamos actualizando nuestros modos de funcionamiento, ¿no? Por una parte, resolver problemáticas de la inclusión educativa a través de becas, a través de, aquí también se han mencionado, la entrega de equipamientos, el acceso gratuito a la conectividad en convenios que ha hecho el Estado Nacional con las empresas proveedoras de servicio de telefonía. Y también las universidades nos vimos obligadas a adecuar nuestras normas académicas para poder también flexibilizar las modalidades de dictado. Ha habido cambios en las pautas de funcionamiento institucional, el desarrollo de protocolos, de medidas de higiene y seguridad, de distanciamiento social, y hubo cambios en las condiciones de trabajo, ¿no? En las cargas horarias, en el esfuerzo por capacitar a todo el personal de la universidad, y también la provisión de recursos de teletrabajo que sin duda van diseñando un modo híbrido de funcionamiento para el presente, pero también para el futuro del funcionamiento universitario. Yo quisiera, por último, también plantear algunas oportunidades que esta pandemia nos pone por delante y que tiene que ver con un fortalecimiento de la experiencia de la educación a distancia como una herramienta importante de acceso y de ampliación de derechos a la educación superior para lugares y zonas alejados de los centros, y también para pensar en otros destinatarios, trabajadores, personas que no pueden, digamos, cumplimentar con las modalidades presenciales que hoy predominan o que predominaron hasta hoy en nuestras universidades. También mencionar, como es el caso de este encuentro, el intercambio y la socialización de experiencias pedagógicas que nos ha permitido este tiempo de pandemia, el fortalecimiento de las redes académicas e institucionales, las redes de los consejos de rectores y los organismos de cooperación internacional, que creo que han sido muy útiles y son muy útiles para que esta socialización de experiencia nos permita a quienes tenemos responsabilidades de gestión poder compartir ese conocimiento y tener un aprendizaje mutuo de cómo resolver problemáticas. Creo que uno de los desafíos para el porvenir es también aprovechar como decía, este efecto disruptivo de la digitalización para poder introducir innovaciones en la enseñanza universitaria, en nuestros planes de estudio, en nuestros contenidos y en nuestras prácticas. También para repensar en función de este contexto tan trágico que deja la pandemia en materia económica y social, también de qué manera las universidades tenemos que afrontar los cambios en el mundo del trabajo y en la formación que va a requerir toda esta transformación que sin dudas va a dejar la pandemia, ¿no? Y yo creo que, por último, señalaría, las universidades tenemos un rol estratégico en el desarrollo del pensamiento crítico, de generar espacios de debate que nos permitan también poner en cuestión y poner en desarrollo nuevos modelos sociales, económicos, sanitarios, educativos, para poder revertir las profundas desigualdades que caracterizan hoy al escenario de nuestros países.
Solamente para cerrar, quiero recuperar un párrafo de esta declaración del Consejo de la CRES, ¿no? De la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que se realizó en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, en el 2018, y que señala: mujeres y hombres de nuestra América, los vertiginosos cambios que se producen en la región y en el mundo en crisis, nos convoca a luchar por un cambio radical, por una sociedad más justa, democrática, igualitaria y sustentable. Como universidad reformista que nos consideramos, también esta frase que nos representa, ¿no? Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias, doctora Beiraré, y precisamente saludar a todos los latinoamericanos herederos de esta reforma, los 103 años de nuestra reforma de Córdoba. Así es que gracias, y precisamente usted nos hace relevancia dentro de todos estos desafíos y tareas, cómo ha sido la tarea fundamental, además de articular, y no solo a nivel de la comunidad universitaria interna, sino a través de los diversos actores externos, llámese desde los territorios, con los gobiernos locales, las otras organizaciones. Yo creo que todas las prácticas que se van presentando, no cabe duda que necesitaríamos difundirlas y realmente intercambiar esta valiosa innovación que se viene presentando y en la cual la pandemia, no solo más allá de la tragedia, de lo que significa, lo que ha significado también darle un sentido y una orientación de crecimiento también a las universidades y de orientar los cambios. Así es que muchas gracias nuevamente por esas experiencias compartidas. Y bueno, presentamos entonces al doctor Paulo Fossati del Brasil, es rector de la Universidad de La Salle Canoas. El doctor Fossati es doctor en educación, aprobado con honores de la Ciencia Católica de Río Grande, con un postdoctorado en Ciencias de la Educación e investigador asociado de la Universidad de Algarve, licenciado en Filosofía y Psicología, con una amplia experiencia en gestión de las instituciones de la red La Salle en Brasil. Actualmente es el presidente de la Asociación Nacional de Educación Católica de Brasil, en la gestión del 2014 al 2017. Bienvenido, doctor Fossati. Muchas gracias por su presencia aquí en este panel. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Es con alegría enorme que me comunico con todos ustedes. Felicitaciones a los organizadores, a esta mesa de debate muy interesante con doctor Emilio, doctora Patricia, amiga de largo tiempo, doctora Delfina y todos los demás que acá estamos. Hablo de un país que llega a este momento a más de 500,000 muertos por la pandemia. Y hablo de un gobierno negacionista de toda esta situación. Hablo de una universidad católica comunitaria sin fines de lucro, donde los alumnos pagan para sostener la universidad y para podermos estudiar. Por lo tanto, como decía doctor Emilio, estamos con un nuevo concepto de gobernanza universitaria en tiempo de pandemia. Somos brasileños del sur de Brasil. Mis alumnos de maestría y doctorado me han desafiado para que hablase español. Yo lo dije, voy a hablar mi portuñol porque estamos entre hermanos y una riqueza de esta pandemia es que nos ha proyectado para afuera y necesitamos nos comunicar si queremos sobrevivir. Entonces voy a compartir 5 puntos de la nueva gestión de este tiempo de pandemia que creo que puede iluminar también nuestras instituciones, como los rectores que me precedieron han hablado y muy bien.
5 puntos. El primer, que nuestra universidad hace obligado a elaborar el luto de una educación analógica, el luto de una educación presencial. Estávamos todos en la zona de conforto y un estilo de vida con la crítica de la sociedad y de la industria que la escuela no cambia, pero hemos tenido que cambiar de la noche para el día. Si es para compartir experiencia, mi universidad, gracias a Dios, ya estaba a 3 años formando los maestros con el equipo de Google del Vale del Silicio. Hemos creado una plataforma específica con Google. Entonces, elaborando este luto, hemos entrado en home office y en un periodo de 48 horas, de 2 días, hemos migrado toda la educación para online, toda la educación home office, cuando otras universidades en Brasil, desde marzo, el día simbólico 16 de marzo, han solamente regresado en septiembre de 2020. Entonces, este luto, este choque por una educación digital ha cambiado, exigido movimiento de toda la comunidad académica, no solamente del desplazamiento geográfico, pero un desplazamiento muy psicológico. El segundo punto, instalación de una cultura digital en nuestra universidad. ¿Por qué instauración de una cultura digital? Porque nosotros, incluso yo, estábamos acostumbrados a sermos usuarios de las herramientas digitales, pero para continuar la educación hemos que percorrer el camino del usuario para el productor de contenido. El productor de contenido, no solamente el maestro, el rector también. Yo soy rector y maestro e investigador. Y yo era usuario, ahora tengo que producir contenido para encantar mis alumnos, para encantar mis maestros y para que los alumnos se incluyan en el proceso y continúen motivados. Los alumnos también han sido invitados a realizar el cambio de ser usuarios para producir contenidos en la educación digital. Tercer punto de nuestra experiencia. Acá, doctora Patricia ha hablado mucho también del nuevo concepto de gestión. Y doctora Delfina también. Miren, la toma de decisiones ha sido algo fantástico. Miren, la vacuna, se tenía un tiempo largo de 10 años para producir una vacuna. Doutora Patricia Campos es médica, sabe muy bien do que estamos hablando. Si era 10 años, en un año se produjo la vacuna. Si las nuevas tecnologías necesitaban de 5 años para un producto ser certificado en el mercado, redució a 1 año en educación. O que levávamos 1 año discutindo academicamente, hemos reduzido a 1 mês, em 1 mês a uma semana. O que discutimos em 1 semana era em 1 hora, mirando o reloj e ter que tomar decisões com novos protocolos. Então, creio que grande cambio positivo da pandemia é que nossa toma de decisões, atendendo os aspectos legais, os aspectos de protocolo, as urgências sanitárias, a formação continuada, os trabalhos em equipo, ha sido aprendizagem
como nunca visto en la historia, o sea, hemos superado o que eu llamo el academicismo. Continuamos sendo sérios, continuamos investigando, pero podemos sí aproximar el tiempo cronológico de la industria del mercado con el tiempo de la universidad. Aquí hemos avanzado mucho. El cuarto punto de nuestra experiencia, una gestión sostenible, es sostenible no solamente económico-financiera, porque, como decía Delfina, bom, las universidades de Argentina reciben del gobierno, sí o no, o poco, mas los alumnos tienen que incrementar. En Chile es lo mismo, en Perú como es, pero aquí si los alumnos no pagan, no tengo cómo sobrevivir. Y si los alumnos pierden su empleo, ¿cómo van a pagar? Entonces, junto con la preocupación de la sostenibilidad económico-financiera, ha venido mucho la preocupación con la sostenibilidad social, o sea, de las personas. ¿Cómo está la salud de mis maestros, de sus familias, la salud de mis alumnos, con tantas muertes en una cultura de la muerte que no está distante, está en mi casa, en mis amigos? Yo mismo he perdido un alumno de postdoctorado por la pandemia. Entonces hemos perdido muchos amigos y familiares que ha cambiado nuestras vidas, pero hemos ganado mucho en solidaridad. Y cuando hablo en solidaridad, como universidad comunitaria, hemos invitado a todos los alumnos para involucrarse en proyectos sociales. Y acá llega el quinto y último punto de mi charla, la responsabilidad social, no solamente de la universidad, mas de las personas. Hemos creado la primera universidad del sentido del Papa Francisco en Brasil. Y esta primera universidad del Papa Francisco en Brasil, Universidad del Sentido, que cada uno de nosotros, independiente de universidad católica, estatal, puede involucrarse desde que tenga proyectos de relevancia social. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, los alumnos de psicología distribuidos en 3 grupos. Un grupo haciendo atendimiento digital por la computadora para el área de la salud, porque los profesionales de la salud estaban tantas enfermedades. Un otro grupo de la psicología atendiendo nuestro personal interno. Un tercer grupo atendiendo nuestra comunidad externa. Los alumnos de la enfermería todos los finales de semana ayudando a la municipalidad a aplicar la vacuna en nuestros barrios de nuestra ciudad para la inmunización de nuestra población. Los alumnos de administración, de contabilidad, de economía y cursos afines con los grupos de apoyo fiscal para dar sostenibilidad a los microemprendedores individuales para que no cierren sus negocios y para que continúe tendo una entrada en su economía. Entonces, todo esto son pequeños ejemplos que hemos llamado toda la comunidad para hacer la diferencia en este momento histórico, siempre con la pregunta: ¿cuándo va a pasar la pandemia? ¿Cuál será mi herencia para la comunidad? Mi herencia para las personas. Y una de las herencias, por ejemplo, todos nosotros hablamos y hacemos internacionalización. Y acá estamos en un evento internacional. Pero yo nunca tuve tantos alumnos en internacionalización
Hoy tengo más que 700 alumnos en internacionalización con un programa llamado COI, donde yo tengo una matéria acá, doutora Patrícia tem uma matéria em Peru, em horário síncrono, os dois maestros unem em las classes como estamos agora, montam grupos de trabalho de los dois países e assim vão compartilhando suas experiências, seus contenidos, suas propostas. Isto estamos fazendo com Filipinas para a língua inglesa, con Estados Unidos, muchas turmas con la Salle de México, con la Salle Bogotá y Colombia, e incluso una experiencia fantástica que hemos hecho, doctora Patricia Campos, anatomía, tu área, los alumnos acá de la salud con alumnos de la secundaria de Cancún, México. La primera vez que alumnos de universidad com alunos de la preparatória se uniram todas as noches estudando, haciendo proyectos comunes. Entonces, estas son degustaciones de nuestra experiencia que la pandemia, se puede hacer un resumen, nos ha hecho mucho más humanos, mucho más solidarios y mucho más creativos, cuando la neuroplasticidad de nuestro cerebro ha sido invitada como nunca a construir alternativas y nuevas alternativas para los nuevos tiempos. Muchas gracias y podemos continuar compartiendo en el próximo año, porque en el congreso que será en nuestra universidad. Gracias. Muchas gracias, doctor Fossati. Gracias por traernos realmente aquí a puntualizar cómo se abren estas oportunidades frente a la pandemia para visibilizar y procurar una educación, una formación cada vez más humana, basada en principios y valores. Lo que ha traducido en toda esta acción mancomunada y el quehacer que ha abierto las puertas mucho más extenso a la práctica internacional realmente, ¿no? Vemos que la educación está clara, que no hay fronteras que nos separe, más a la formación, la investigación, no tendríamos fronteras. Así es que muchas gracias por su cálida presentación, y quiero solamente en estos minutos invitarlos para dar unas conclusiones, unas palabras finales, cada uno de ustedes, estimados rectores. Solo hemos retomado dos inquietudes entre las comunicaciones que tenemos. Uno es acerca de la percepción holística que ustedes consideran de esta oportunidad con la investigación científica universitaria a propósito de la pandemia. ¿Qué observaciones y qué ruta nos deja acerca de la investigación desde esta mirada más integral? Y otra pregunta que va orientada básicamente sobre el apoyo tecnológico y la conectividad que se ha encontrado en este espacio, sobre todo en el trabajo de los docentes propiamente. Entonces, entre algunas de sus respuestas y apoyo a estas inquietudes, a modo de conclusión, podemos tomar cada uno unos 5 minutos para poder hacer el cierre, y empezaríamos invitando al doctor Emilio Rodríguez de la Universidad de Tarapacá. Adelante, doctor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a ser breve y voy a cumplir con los 5 minutos o menos, ojalá, ¿no? Entonces, a ver, a mí me gustaría destacar algunos hechos que son los siguientes. Primero, creo que la pandemia ha puesto a prueba a las universidades y ha puesto a prueba su gobernanza, y las experiencias que hemos visto en estas presentaciones es que en diferentes dimensiones cada una de las instituciones ha podido responder a ello, tanto en la docencia, con exigencias que son realmente distintas, relevantes, importantes, y donde el compromiso de los académicos, la expresión de los valores sociales, como muy bien se ha dicho acá, se volcaron en una docencia más comprometida, y yo creo que también logrando niveles importantes de calidad. También se puso a prueba la investigación, y hemos visto que los resultados han sido positivos, y esta oportunidad de
tener nuevos nichos de investigación. Incluso muchas de nuestras publicaciones hoy día se volcaron hacia el COVID. Muchas de nuestras investigaciones siguen haciéndose de manera internacional a pesar de la distancia física. Y en consecuencia hay allí una oportunidad que se tiene que seguir reforzando. Y la vinculación con el medio, que fue muy bien detallada, creo que todas nuestras universidades de una u otra manera aportamos a la pandemia. Por ejemplo, el 100% de los exámenes de COVID que se toman en la región de Arica y Parinacota están apoyados por la UTA, ya sea por su equipamiento, total o parcial, ¿no? Y además participamos en una serie de mesas de salud pública apoyando el COVID, hay voluntariado de profesores, estudiantes, etc. Entonces, a mí me parece que el COVID es una enfermedad tremenda, la pandemia ha sido muy dura para todos nosotros y creo que de todas maneras ha sacado en parte o una parte de lo mejor de lo nuestro para poder responder éticamente, para poder responder con responsabilidad social, para poder asumir los desafíos que han sido mucho más complejos, más difíciles, como digo, con un trabajo desde el corazón, desde la fuerza profunda de las personas. Y yo quiero finalizar en el minuto y medio que me queda con esto, diciendo que el quehacer de las instituciones, la gobernanza de las instituciones, se ve siempre desde arriba, ¿no? Top down. Pero en verdad, la gobernanza se hace en el día a día. La hacen los funcionarios, la hacen los profesionales, la hacen los estudiantes. Y por supuesto que la dirección tiene un rol fundamental, pero la gestión es cotidiana, es del día a día. Y lo que se ha podido avanzar precisamente en un tiempo tan complejo como el que hemos experimentado, se ha basado en las personas, porque son las propias personas que han trabajado para su prójimo, para otras personas, por las personas, para las personas, desde las personas. Y creo que eso hay que relevarlo en estos tiempos de pandemia. En 4 minutos 30 segundos he finalizado. Muchas gracias. Gracias, doctor Emilio Rodríguez. Las palabras finales de la doctora Patricia Campos, por favor. Bueno, en primer lugar, para nuevamente agradecer la oportunidad de estar en este panel con personas tan interesantes y tan importantes y poder volver a ver a Paulo, aunque sea por una ventanita. Quería, si pudiese resumir, yo diría que lo más importante que esta pandemia nos ha dejado es la posibilidad o la oportunidad de tener una transformación sostenible de aquí para adelante. En relación a investigación y lo que preguntaban sobre la percepción holística, creo que nos ha dado la oportunidad de tener nuevas formas de investigación. Como decía el doctor y la doctora también, antes nosotros hacíamos los trabajos de investigación en el campo. Hemos tenido que redireccionar todo esto, hemos tenido que reinventarnos para hacer estos trabajos ya no en el campo, cuando no se puede. Entonces, estas nuevas formas de investigación también tienen que ver mucho con el hecho de que las universidades han empezado realmente a, digamos, darle más valor a lo que es responsabilidad social universitaria. Y cuando uno junta la parte académica, la parte de gestión y la parte de investigación, se encuentra con que nosotros tenemos una forma de investigación que se llama investigación-acción o investigación en acción. Y entonces esto es una muestra de cómo nosotros podemos hacer tranquilamente proyectos de responsabilidad social en el campo, y mismo así virtual, pero proyectos de acción, cosas que van a modificar el modelo, la conducta de las comunidades. Y lo otro que me parece importante que podemos sacar de aquí es que efectivamente muchas de las universidades, sobre todo las universidades católicas, estamos empezando a adoptar un modelo de transversalización curricular con la responsabilidad social universitaria. Y el ejemplo de esto es la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, esta es también una manera muy interesante de responder a la pandemia o de responder realmente a la comunidad en cualquier situación. Entonces, yo rescato estas cosas de la pandemia. Y con respecto a lo que decían del apoyo tecnológico y la conectividad, bueno, efectivamente creo que tenemos que contextualizarlo. Si yo quisiera apoyar a todos mis alumnos que necesitan una beca de Internet, en primer lugar, no podría hacerlo, por lo que significa desde el punto de vista económico, pero también
porque en las zonas donde nosotros somos, interactuamos con los alumnos, no hay, ¿cómo? No hay señal, no hay conectividad, no hay señal. Entonces, muchos de estos alumnos viven en Chiclayo, a pesar de que son familias que viven lejos, pero ellos cuando vienen a la universidad viven en Chiclayo. Ahora que están en sus comunidades, muchas veces es muy difícil llegar a ellos. A veces se conectan con el celular, muy pocas veces con la computadora. Entonces, yo creo que cada universidad debe ver su contexto y ver cuál es la mejor manera de apoyar desde el punto de vista tecnológico y de conectividad. Muchas gracias, doctora Patricia, y las palabras finales de conclusión de la doctora María Delfina Beirare. Gracias. Bueno, muy interesante, la verdad, los aportes de los expositores nos ayudan siempre a reflexionar sobre la propia experiencia y mirar también, ¿no?, la proyección de las universidades a partir de esta pandemia que estamos viviendo. Por una parte, pensaba, ¿no?, que la gobernanza tiene que ver también con cómo se administran y cómo se gestionan los conflictos y las tensiones, ¿no? Y esto en un contexto como el que estamos viviendo y como sobre todo el año pasado hemos transitado, nos ha puesto justamente a ver de qué manera podíamos resolver en el día a día estas tensiones que se producían justamente por la necesidad de introducir cambios abruptos en los modos de funcionamiento y también en las respuestas habituales que teníamos a los problemas. El tema de la conectividad, sin duda, y del acceso a la tecnología, sin duda, a todas las universidades nos puso en la necesidad de tener que ver de qué manera lo podíamos atender y resolver. En la medida de la disponibilidad presupuestaria, algunas universidades, como el caso de mi universidad, pudo dar becas de conectividad. Pudimos también incrementar los recursos tecnológicos, las infraestructuras tecnológicas de la universidad para poder dar ese salto. Doy solo como ejemplo, en mi universidad, que contamos con un sistema de educación a distancia acreditado, pero que siempre había cumplido una función complementaria a la presencialidad. Nos saltamos en el lapso de un par de semanas tener alrededor de 300 aulas virtuales a tener 1.200 aulas virtuales, ¿no? Mi universidad tiene una matrícula de unos 55.000 estudiantes y, bueno, y una diversidad muy grande de carreras y de facultades, de unidades académicas. De manera que esto creo que requiere, sin duda, también decisiones que trascienden a las universidades, decisiones de política pública, para poder reducir estas brechas digitales y estas desigualdades en la conectividad que se dan en nuestros países. Las universidades, por más recursos o decisiones estratégicas que tomemos, no podemos resolver ese problema que requiere, vuelvo a decir, inversiones económicas de los estados nacionales para poder resolverlo, ¿no? En este sentido, también yo señalo que uno de los cambios que hemos visto y que yo creo que son altamente favorables es la capacidad de nuestros grupos y equipos de investigación y de nuestros equipos de extensión universitaria para readecuar su conocimiento, su experticia y su articulación para adaptarse a necesidades inmediatas y que tiene que ver con me parece, con un objetivo importante que debemos asumir las universidades, que es construir soberanía del conocimiento, ¿no? Y soberanía tecnológica. En los primeros meses de la pandemia hemos
advertido la falta de algunos insumos básicos para atender esta emergencia sanitaria. Y allí estuvimos las universidades y nuestros equipos de investigación para crear productos desde respiradores para nuestros hospitales, insumos tecnológicos básicos para adecuar los tratamientos que se requerían para la atención del COVID. Por eso digo, yo creo que hay una respuesta que nos muestra también una adaptabilidad que yo creo que antes no la teníamos. Y por otra parte, aquí se ha hablado, el profesor Paulo señalaba el tema de la solidaridad y el tema del compromiso y la responsabilidad social, ¿no? Yo creo que hoy tenemos que mirar de acá hacia el futuro de qué manera nosotros comprometemos nuestros esfuerzos institucionales en todas las dimensiones, en la docencia, en la investigación, en la extensión, para atender, vuelvo a señalar, la tragedia de las consecuencias de esta pandemia en diferentes planos de la vida comunitaria, ¿no? Social, económica, humanitaria, que vamos a ver muy agudizada en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Beirabé. Gracias por sus aportes y palabras finales. Doctor Paulo Fossati. Gracias. Contestando la pregunta sobre la gobernanza sistémica, creo que una buena propuesta para contestar esta pregunta sería tener tiempo para hacer un análisis de lo que nuestros rectores acaban de compartir, porque hemos traído acá nuestro caleidoscopio, nuestra visión de por dónde podemos trabajar con las miradas inúmeras para compor esta respuesta para qué sirve la universidad en el siglo XXI. Pero, oyendo mis compañeros rectores, quiero concluir con una cuestión que el Papa Francisco, no como líder de la Iglesia Católica apenas, mas como un líder global, contesta para todos nosotros. El Papa Francisco dice que en la gobernanza de nuestras escuelas y universidades, uno de nuestros compromisos es ayudar en los proyectos de vida, como Emilio hablaba, el proyecto de vida, como Delfina y Patricia decían, de la responsabilidad social. Entonces el Papa dice, rectores, directores de escuelas, equipos directivos, ¿cuál es la responsabilidad social no solamente de la juventud que ustedes educan? Y ahí apunta los 17 compromisos objetivos de la ONU para la solución de problemas reales de nuestra sociedad. Pero el Papa dice, está incompleto si ustedes solamente miran a los alumnos y no miran al proyecto de vida de sus maestros, de su personal técnico administrativo, para que ellos también contesten su pregunta, que mi proyecto de vida está ayudando a transformar, a amenizar el dolor de la sociedad, el dolor de las personas que sufren, a dar respuesta en escala para las grandes cuestiones de la humanidad. Entonces el Papa dice, toda la extensión comunitaria de nuestras universidades y nuestra investigación aplicada que va a dar cuenta de un problema social que no va a resolver solamente el problema de Paulo aquí en Canoas, Brasil, mas que pueda ser escalável en diversas partes del mundo.
Entonces termino diciendo para todos nosotros los que están acompañando este congreso, sí, que nuestros proyectos de vida, que nuestras investigaciones puedan de hecho ayudar en este movimiento de amenizar el dolor de la sociedad, de las personas y construir, sí, una sociedad mejor, una casa común habitada por todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, doctor Fossati. Y bueno, con esta presentación llegamos al final de esta mesa y precisamente quedándonos con estos términos de esta última presentación, de un llamado a la casa común, a la construcción de esta casa común, precisamente desde los aportes de la universidad, desde los aportes del conocimiento, de la investigación, todo lo que es posible. Pero también un llamado a esta interrelación, por supuesto, con nuestras políticas, con las políticas públicas, que también lo han traído muy bien hacia las conclusiones para poder cerrar y poder acortar estas brechas que tenemos en toda nuestra región. Agradecerle infinitamente a cada uno de ustedes, porque bien como lo han remarcado, la pandemia nos ha puesto a prueba, a las universidades, nos ha puesto a prueba a la gobernanza, nos ha puesto a prueba no solo a las autoridades que lo dirigen, sino a todos sus actores. Por ello, el compromiso de este espacio académico para reflexionar y realmente invitar a profundizar en estos procesos de innovación y de respuestas hacia la mejora y a la contribución de nuestra sociedad. A nombre de todo el equipo y de las organizaciones que integran esta novena edición del Congreso de Gobernanza Universitaria de Instituciones Educativas, agradecerle a cada uno de ustedes, doctor Emilio Rodríguez, doctora Patricia Campos, doctora María Delfina Beirabé y doctor Paulo Fossati, agradeciéndoles a cada uno de ustedes y quedamos en que vamos a tener ahora, muchísimas gracias, sin duda nos dejan con el desafío de sistematizar estas experiencias. Asumimos entonces ahora un corte, vamos a tener hasta las 2 de la tarde que reiniciamos la actividad, un receso. Así es que muy buenas tardes, muy buenos días. Gracias, doctora, muchas gracias. Pablo, gusto de verte. Se invitan a una foto. Encantado. ¿Sí? Sí, gracias. Una foto, ya. Muchas gracias.